La huelga médica lleva casi un mes, 29 días, y hasta el momento, pues, no parece haber solución. Por la tarde, representantes de la Federación Médica Peruana fueron recibidos en el Ministerio de Salud con, claro, la intención de encontrar una agenda común que lleve a solucionar esta huelga. Se encuentra con nosotros el presidente de la Asociación Médica Peruana, Herbert Cuba. Bienvenido, doctor Cuba. Gracias. Muy buenas noches y un saludo a través suyo a todos sus televidentes. Doctor Cuba, ¿por qué razón los médicos del Ministerio de Salud no logran ya terminar la huelga, ponerse de acuerdo, en tanto los de eSalud sí lo han hecho? Lo que ha sucedido en eSalud es que ya se aprobó por tramos la nueva escala salarial. El tema de fondo de la huelga médica tenía dos aspectos. Uno era el tema salarial, que era la nueva escala remunerativa que se planteó y que se discutió en una mesa con el propio Ministerio de Salud. Y dos, era el tema de la reforma de salud. En el caso de eSalud, le han reconocido la nueva escala salarial y en segundo lugar, les han dicho que van a participar en el proceso de reforma de su institución. Hasta ahí es el arreglo que han tenido los médicos de salud. Sin embargo, la ministra de Salud, en el lado del MINSA, como también en el lado de las sanidades militares y policiales, no hay ninguna solución al tema, porque supuestamente el tema de la reforma no es negociable y el segundo tema del tema salarial, la nueva escala remunerativa no se va a implementar porque ya el gobierno ha señalado una escala remunerativa propia y que cualquier incremento que se dé tiene que ser sobre la base del decreto legislativo dado por el propio gobierno y que en buena cuenta desconoce una serie de derechos que ya tenían los médicos. Y aquí se presenta pues un enorme problema para el país, porque están en un jaque, ¿no? Porque el gobierno no tiene ninguna herramienta posible para vencer la huelga, porque hay escasez de médicos, o sea, no hay especialistas. El propio presidente, Ollanta-Humala, señaló que no puede dar una fecha para poner en funcionamiento el Hospital del Niño, que queda, el nuevo Hospital del Niño, que queda en San Borja, porque no había médicos y no hay médicos especialistas. Porque no puede sacar los médicos que están en la Avenida Brasil para llevarlos a San Borja, porque tendría que cerrar la Avenida Brasil. En consecuencia, no tiene médicos especialistas. Por otro lado, también el gobierno está intransigente en su proceso de reforma, porque evidentemente este proceso lo que está haciendo simplemente es generar toda una burocracia a través de un instituto de gestión del servicio de salud, una enorme burocracia estatal, nueva, con la finalidad de poder favorecer algunos grupos de poder económico, monopolios, que no son el mercado de la salud. Yo creo que, precisamente, hay un engaño a la población. O sea, a la población se le hace creer que lo que está haciendo la ministra de Salud es generando un nuevo mercado o dinamizando el mercado de la salud para que haya una nuevos inversionistas, etcétera, pero lo que está haciendo es exactamente al contrario. Y tal es así que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del país, que es ADIFAN, ha emitido un pronunciamiento público el 27 de mayo, en el cual señala claramente cómo, a través de estas asociaciones público-privadas, lo que se pretende hacer es que una sola empresa de un grupo ya conocido por el gobierno y por el salud puedan tener el monopolio para la producción de medicamentos que salud necesita. En consecuencia, recuérdenos, ¿qué es exactamente lo que ustedes, los médicos, le están pidiendo al gobierno? Estamos pidiendo al gobierno dos cosas muy sencillas. Dos cosas. La primera de ellas es que se apruebe la escala remunerativa que se discutió y que se firmó por ambas partes, tanto por el Ministerio de Salud como por los médicos en la huelga anterior. O sea, no se ha respetado el acuerdo de la huelga anterior, que solucionó la huelga anterior. No se ha respetado en absoluto. Y en segundo lugar, lo que se plantea también es participar en el proceso de reforma que tiene el país y derogar algunos o todos los decretos legislativos dados, porque el enfoque de reforma que se da es un enfoque que promueve el mercantilismo en la salud. Ojo, no la economía de mercado,
no la economía social de mercado, sino el más burdo mercantilismo político que pueda tener un país. Y en consecuencia, en base a esos dos enfoques, es que el Gremio Médico Nacional ha dicho: esta reforma no beneficia a la población, no beneficia a los pacientes y no beneficia a los médicos ni a los trabajadores del sector salud. Muy por el contrario, hay extraños personajes que se van a beneficiar enormemente en detrimento de las arcas fiscales de nuestro país. Mañana las enfermeras de salud se pliegan a la huelga o inician una huelga. ¿Por qué? ¿También por lo mismo? Yo creo que ha abierto la ministra de Salud la caja de Pandora. Cuando inició toda una reforma salarial donde intervinieron todos los sectores, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, con el Salud, etcétera, todos los sectores, lo que hizo fue abrir la caja de Pandora. Todos los conflictos los ha hecho aflorar de un solo porrazo, de tal manera que la gente esté discutiendo por sueldo, soles más, soles menos, pero con la otra mano te va haciendo la reforma del sector salud donde la gente no participa. Y en consecuencia la gente cree, ¿no es cierto?, que el problema de los médicos es un tema muy egoísta y que solamente discuten sus sueldos, porque en realidad se oponen a la reforma, cuando en realidad es exactamente al revés. El negocio grande no está en los sueldos que se le va a dar a los médicos. El negocio grande está en los procesos de reforma que plantea el Ministerio de Salud. Y mire usted, este año, al día de hoy, lo acabo de revisar en la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, la ejecución en inversiones del Ministerio de Salud es 9.3%. Cuando la ejecución en inversiones promedio nacional es bajo, es 27%. Pero el Ministerio de Salud tiene 3 veces menos que el promedio nacional en inversiones. En la ley de presupuesto de este año se le asignó al Ministerio de Salud 2.500 millones para nuevas inversiones en salud. Y de eso tenemos solamente el 9.3% ejecutado. En segundo lugar, tenemos problemas enormes con la lucha contra las epidemias. Hemos visto que no había vacuna contra la polio. Hemos visto cómo ha crecido el dengue, malaria, etcétera. Sin embargo, nadie dice nada de eso. El tercer tema que me parece a mí sumamente preocupante es la forma como el gobierno está usando políticamente la campaña para la reelección de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y aquí le digo algo muy concreto. La propia Susana Villarán ha declarado... El gobierno va a apoyar. Va a apoyar. Y ha dicho que las bases nacionalistas... Claro, ¿en base a qué? En base a un presupuesto que se tiene... Presupuesto? Mire, el Seguro Integral de Salud tiene contratos de atención con CISOL, con el Sistema Solidario de Salud, que es un sistema que brinda atención médica y que ahora, a raíz de la huelga, ha crecido exponencialmente las transferencias que hace el Ministerio de Salud al sistema municipal. Este sistema municipal, que está en investigación por la propia Contraloría General de la República, es un sistema público cuando le interesa, privado cuando le interesa. Es decir, se maneja para un sistema mixto, donde las grandes utilidades se llevan los privados que contratan con el sistema de la solidaridad que tiene la Municipalidad Metropolitana. Muy bien, en este momento entonces, con este enorme respaldo que le ha dado las bases nacionalistas a la candidatura de Susana Villarán, obviamente, estando también otros funcionarios que trabajaron en CISOL, ahora en el Ministerio de Salud, obviamente que esta es una locomotora que va a romar en línea a favor de la reelección de la candidata Susana Villarán. Evidentemente que nosotros los médicos no podemos permitir que la salud sea politizada. Y que los presupuestos de salud sean manejados en política, porque eso sería inadmisible. ¿No estamos forzando la idea de la derivación del presupuesto para ese objetivo? Mire usted... Explíquenos, digamos, yo respeto mucho su criterio, lo invito con frecuencia, doctor, porque respeto mucho su criterio. Pero para que podamos convencernos un poco más, explíquenos cómo es que se usaría el dinero. Mire usted, el Ministerio de Salud tiene un fondo que es el SIS, el Seguro Integral de Salud o el Sistema Integral de Salud, que es una caja que puede comprar servicios a las clínicas privadas o a los propios hospitales del Ministerio de Salud
y ahora ha hecho un convenio para comprar servicios al CISOL, al Sistema Municipal de Salud. Claro. Evidentemente que hospitales esta de la compra, solidaridad, exacto, los otros hospitales así de la es. solidaridad. Esto va a ser simplemente el traspase de fondos del Seguro Integral de Salud al sistema de solidaridad, que además, como todos sabemos, este sistema de solidaridad se maneja absolutamente con el criterio de rating de la alcaldía. Esto se ha hecho antes y se está haciendo ahora. Y en consecuencia nuestra preocupación enorme está que lejos de intentar solucionar los problemas de la huelga médica, intente más bien desviar fondos cuando estamos a puertas de un proceso electoral, que evidentemente todos estos fondos desviados para estos servicios en el sistema solidario va a tener automáticamente, quieras o no se quieras, en el mejor sentido de la palabra, si usted desea, un impacto político favorable a la candidatura de Susana Viera. Bueno, en todo caso estaremos atentos, ¿no? Y están ustedes atentos también para denunciarlo. Ahora, la pregunta es, ¿de qué depende el levantamiento de la huelga, doctor? Porque ya 29 días. En la entrevista que tuve al inicio de la huelga, yo le expliqué a usted que esta huelga va a ser larga y prolongada. Porque yo noté desde el inicio una enorme intransigencia, demostrada ya por el tema de los cubanos, los médicos cubanos en primer lugar, que no han cambiado, si han venido los médicos cubanos al país. No sabemos si son médicos realmente porque nunca hemos visto sus títulos, sus currículums, ni han sido colegiados. Vimos también una enorme negación de los hechos de la realidad, porque nadie ve que hay una ineficacia en el gasto en inversiones, nadie ve que las CPMs aumentan, nadie ve que los indicadores sanitarios están muy bajos o están en detrimento de la población, nadie ve lo obvio de que los sueldos de los médicos, lejos de subir, han disminuido. Y aquí yo quiero que la población me entienda con claridad por qué han disminuido y no aumentado. Porque antes no había un tope salarial. Antes el sueldo te ponía el mínimo que debería ganar un médico. Pero si a eso le agregabas horas extras, a eso le agregabas trabajos en otras zonas, iba aumentando. O si trabajas dobles turnos, te iban aumentando los sueldos y podías llegar a ganar hasta 10, 12 mil soles, dependiendo de la naturaleza especializada de tu trabajo. El día de hoy, con la ley que ha dado el ministerio, te ha puesto un tope. Y este tope son 5.500 soles. En consecuencia, los médicos que ya tenían presupuestos hechos en base a su carrera, en base a un ingreso de 10.000, 12.000 soles, estudios, ¿no? Y a sus estudios que han hecho, automáticamente le han reducido el sueldo. Y si usted ve la huelga médica y usted ve las marchas médicas, ve usted que va gente mayor. Hay jóvenes, evidentemente, pero también gente mayor. Gente que de repente en el pasado nunca salía a una marcha, pero que hoy día lo hacen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta perfectamente que esta reforma lo que ha hecho realmente es precarizarlos enormemente. Y es más, creo que ese simple detalle de modificar algunos aspectos de la ley de trabajo médico, quitar los topes hacia arriba en el ingreso que tenían los médicos y por otro lado darle las posibilidades de que los médicos puedan laborar en diversas modalidades dentro del propio sector público, harían pues que los médicos levanten la huelga. Pero eso significaría ir contra el propio espíritu de la reforma. Y a mí me preocupa muchísimo el desconocimiento total que ha presentado el presidente Ollanta Humala en su entrevista sobre el tema de la huelga médica. Él ha hecho un resumen muy ajustado de 3 palabras, ¿no? Que las cuales no corresponden a lo que ocurre en el país, ¿no? Él ha dicho que los médicos deben dejar la malcriadez para conversar, su tono de él es así. Pero el segundo tema dice que la reforma va a beneficiar... En todo caso sería la mala crianza. La mala crianza, ¿no? Claro, ¿no? En todo caso. Y el segundo tema es que él dice que esta reforma se ha hecho para respetar la meritocracia, cuando nosotros sabemos perfectamente que toda la vida en el tema de la carrera médica siempre se ha ido por méritos. Y le voy a poner un detalle. Había concursos para directores. Cuando uno quería ser director de un hospital, tenía que someterse a un concurso de conocimientos, de proyectos, de inversión, dar solvencia en lo que es gestión de salud pública, etcétera, y si ganaba el concurso, era director. Bueno, este gobierno se ha caracterizado por no hacer ningún concurso. Lo que ha hecho los ha puesto a dedo. Entonces, ¿de qué meritocracia habla? Al contrario, antes, para ser
obtener un cargo de jefe de servicio, jefe de departamento, se hacían concursos. El día de hoy no ha hecho ninguno, cuando los gobiernos anteriores han hecho concursos. Entonces, ha roto completamente la carrera profesional por esta improvisación en la designación de funcionarios de confianza. Por otro lado, también es importante remarcar que la meritocracia va unido pues a un ingreso, pero sin topes hacia arriba. Porque si yo le pongo un tope hacia arriba, ya no hay meritocracia. Ya se acabó. El tope tiene que ser el piso, debe saber de dónde partimos. Pero la igualdad, para adelante, son las oportunidades que tenga el profesional. Aquí le pone topes. Y el tercer tema que el gobierno, que dijo el presidente, fue también que la reforma va a ir porque se necesita y la población más pobre lo necesita. Y la pregunta es, la población más pobre con esta reforma no va a llegar a los servicios. Y dijo algo que me pareció que era el comandante Fidel Castro, cuando dijo, la población está mal acostumbrada, dijo el presidente Ollantaytamala. Cuando tiene un mal, se va al hospital, cuando ella debería ir a un establecimiento de menor complejidad, a un lugar cerca a su casa. No tiene por qué ir al hospital. O sea que el comandante nos tiene que decir a nosotros dónde se atiende la población. Y eso es violando un principio elemental, que es la libre elección del ciudadano. El ciudadano tiene la libertad de poder atenderse. Si quiere ir a hacer su cola a las 4 de la mañana en el hospital, porque sabe que va a haber harta gente que quiere ir al hospital, la hará. No porque simplemente se le ocurra a un funcionario y decir, usted no se va al hospital, usted se va a quedar en su atención en San Juan de Lurigancho, usted se va a quedar en su atención en Villa María del Triunfo, pero yo quiero ir al hospital del niño. Nunca. Porque la política de salud es así. No puede ser. Entonces, eso no ha sido así en el país. No ha sido así en el país y espero que nunca sea así. Y yo por eso estoy totalmente conmovido con las expresiones del presidente Humala. O sea, desconoce totalmente la idiosincrasia en salud que tiene nuestro país. Gracias, doctor. Le agradezco mucho su visita. Como siempre, escucharlo es muy ilustrativo. Gracias. Esperamos realmente que la huelga pueda levantarse pronto. Gracias. Lo deseamos. Muchas gracias. Hacemos un corte. Volvemos con el director del Instituto de Ahorro, Ricardo Escudero Vigil. Vamos a conversar sobre las AFPs. Recientemente, el congresista Jaime Delgado ha dicho algo así. Ha dicho que, según reportes oficiales de la SBS, más de 20.000 pensionistas de las AFPs ganan menos de 400 soles mensuales. Y dentro de ese número de pensionistas hay un grupo de 144 personas que ganan la escandalosa suma de 10 soles mensuales. ¿Eso es verdad? Pues vamos a saberlo inmediatamente después del corte comercial.